Aunque es cierto que la electrolisis o electrólisis, que se ve de las dos maneras, es la ruptura lisis mediante la electricidad, electro, lo que nos interesa a nosotros es que es el proceso por el cual producimos una reacción redox no espontánea por medio de una corriente eléctrica continua. ¿Qué significa eso de producir una reacción redox no espontánea? Pues es una reacción que nosotros queremos que se produzca. La necesitamos por cualquier motivo, ya veremos alguno, y no se va a producir por sí misma aunque juntemos las sustancias necesarias. La tenemos que obligar a producirse. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante una corriente eléctrica continua, como la que proporcionan las pilas que hemos visto en el apartado anterior. Para que veáis, es un proceso contrario a las pilas, porque aquí lo que vamos a transformar es energía eléctrica de la pila en energía química para producir la reacción. Para ver la descripción, el montaje, las semireacciones, lo que voy a hacer en primer lugar es utilizar el ejemplo de la electrólisis del agua que habéis visto en el vídeo anterior. Como visteis en el vídeo, en la electrólisis del agua lo que se produce al final es oxígeno e hidrógeno, los dos gaseosos. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo una electrólisis? Pues lo que vamos a tener es un recipiente, un único recipiente que se llama celda o cuba electrolítica. Ahí tenéis la primera diferencia con las pilas. No confundáis, para las pilas serían celdas electroquímicas, mientras que para la electrólisis son celdas electrolíticas. En este único recipiente lo que nosotros vamos a poner es un electrolito fundido o disuelto. ¿Qué es un electrolito fundido o disuelto? Pues es una sustancia que contiene iones con carga eléctrica y además al estar fundido o disuelto esos iones se pueden mover. Dentro de este electrolito fundido disuelto lo que vamos a meter son dos electrodos, como en el caso anterior. Vamos a meter dos electrodos A y B. Son electrodos inertes, normalmente de carbono, grafito o de platino o titanio. Son electrodos que no van a competir por los electrones que van a circular por aquí. Es decir, no van a querer ni ganar ni perder electrones. No participan en la reacción. Esos electrodos los vamos a conectar mediante un cable externo a una pila externa o una asociación de pilas que se pone de esta manera: polo positivo negativo de una, polo positivo negativo de otra, polo positivo de una, negativo de otra, y lo que tendríamos es una fuente de energía. Ya sabéis que el palo largo es el polo positivo de una pila y el palo corto es el polo negativo de la pila. Aquí empiezan las diferencias fundamentales con las pilas, porque los terminales de la pila externa me van a decir cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo de la cuba. Como esta parte está conectada al polo negativo de la pila, va a ser el polo negativo de la cuba electrolítica. Como esta parte está conectada al polo positivo de la pila, va a constituir el polo positivo de la cuba electrolítica. Otra diferencia es que el movimiento de los electrones ya va a venir determinado por la propia pila externa, ya que tenemos que recordar que
Cuando tengo una pila en un circuito, la corriente, el sentido convencional de la corriente eléctrica es del polo positivo al polo negativo. La corriente eléctrica en el sentido convencional circularía así, en este sentido. Y tenemos que recordar que los electrones se mueven al revés de cómo marca el sentido convencional de la corriente. Por lo tanto, los electrones van a salir de aquí y van a llegar aquí. Este movimiento de electrones es el que me va a decir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo de la cuba, ya que aquí se va a producir ganancia de electrones. Los electrones llegan aquí. Si se produce ganancia de electrones, se va a producir un fenómeno de reducción y, como os dije, la reducción siempre me dice quién es el cátodo de la cuba electrolítica en este caso. En el otro electrodo hay pérdida de electrones. Los electrones salen de este electrodo. Si salen es que alguien los ha perdido. Por lo tanto, se produce oxidación en este electrodo y nos proporciona el ánodo de la cuba electrolítica. Esto es una diferencia fundamental entre pilas y cubas electrolíticas, los polos. Lo demás sigue siendo totalmente análogo en los dos casos. ¿Vale? Estamos viendo la electrólisis del agua, entonces aquí mi electrolito en este caso es el agua. ¿Contiene iones el agua? Pues hemos visto que sí, aunque muy pocos. Contiene OH- y H+. Sabemos que en poca cantidad. Entonces lo que se hace es añadir al agua algún ácido o alguna base que la haga más conductora de la electricidad, porque realmente lo que queremos es que circule corriente eléctrica. Vamos a elegir un ácido, el ácido sulfúrico, que ya os digo que lo único que hace es mejorar la conductividad del agua. ¿Vale? ¿A dónde van a ir cada uno de estos iones? ¿A qué electrodo se van a desplazar para que se produzca la pérdida o ganancia de electrones? Es muy sencillo recordarlo de dos maneras. Este es el polo positivo. Como cargas de distintos signos se atraen, hacia este electrodo va a venir la parte negativa. Los OH van a venir para aquí. Al contrario, como este es el polo negativo y cargas de distintos signos se atraen, hacia este electrodo se van a venir la parte positiva. Esto es general, siempre. Los aniones van a irse al ánodo y los cationes se van a ir al cátodo. Creo que es evidente que empiezan por las mismas letras. Vamos a ver ahora las semirreacciones que se producen. Y antes de poneros las semirreacciones oficiales, os lo voy a hacer de la forma en la que yo me acuerdo, simplemente recordando poquita teoría. ¿No? Sabemos que se produce en la electrólisis del agua oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Y yo tengo a mi disposición este ion y este otro ion. Este no tiene oxígenos, entonces no puede proporcionarme O2. Este es el que tiene que transformarse en oxígeno gaseoso y por eliminación el H+ es el que me va a producir el hidrógeno gaseoso.
¿Vale? Son dos reacciones redox, entonces las tenemos que ajustar como vimos al principio del tema. Y para eso recuerdo que he puesto ácido sulfúrico, por lo tanto las voy a ajustar en medio ácido, las dos. Los pasos son los mismos. Primero veo que el hidrógeno 1 más pasa a hidrógeno 0. Es decir, cada hidrógeno que tenga tiene que ganar un electrón para transformarse en hidrógeno 0. Como se va a ganar electrones, esta es la semirreacción de reducción. Primer paso, ajustar el elemento que se reduce, el hidrógeno. Aquí tengo un H y aquí tengo dos H's. Tengo que multiplicar por 2. Acabamos de decir que cada hidrógeno que tenga tiene que ganar un electrón para transformarse. Como tengo dos hidrógenos, tiene que ganar 2 electrones. No tengo oxígenos, los hidrógenos están ajustados, por lo tanto, esta semirreacción estaría ya ajustada. Comprobamos la carga, 2 cargas positivas y 2 negativas me darían carga 0 en el primer miembro y en el segundo miembro tenemos carga 0. Por lo tanto está ajustada. ¿Cuál es el potencial de reducción estándar de este electrodo? Pues recordad que es el electrodo estándar de hidrógeno y por convenio al potencial de esta semirreacción o de la contraria se le asigna 0 voltios. Si esta es de reducción, lógicamente esta ya sabemos que es de oxidación y lo comprobamos. El oxígeno pasa de -2 en el OH a 0 cuando está sin combinar con otro elemento. Se vuelve más positivo. Eso significa que pierde electrones. ¿Cuántos? Pues cada oxígeno, para hacer el cambio, tiene que perder 2 electrones. Primer paso para ajustar la ecuación en medio ácido. Ajustamos el elemento que se oxida en este caso. El oxígeno, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Pues multiplico por 2. Como cada uno de estos oxígenos pierde 2 electrones y tengo 2 oxígenos, se van a perder en total 4 electrones. Al ser el oxígeno el elemento que se oxida, solo me queda ajustar los hidrógenos. Aquí en el primer miembro tengo 2, por lo tanto, como es en medio ácido, añado donde me hace falta 2 H+. Compruebo masa y carga, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. La carga, en el primer miembro tengo 2 cargas negativas, 2 menos, y en el segundo miembro tengo 4 cargas negativas y 2 positivas que me dejarían una carga neta de 2 negativas. Está ajustada. Pues ahora lo que necesito es el potencial estándar de oxidación de esta semirreacción, que sabemos que es menos el potencial estándar de reducción que yo busco en las tablas. Pero si vais a las tablas, no vais a encontrar esta semirreacción y os la voy a transformar. Lo que voy a hacer es sumar en cada lado de esta semirreacción 2 protones. Simplemente añadir 2 protones, 2 y 2, 4 protones, que estarían estos disueltos y este H disuelto y este H disuelto.
Si recordamos la teoría de Arrhenius, esto me daría y, por último, según la reacción de neutralización de Arrhenius, la semireacción que yo tengo que buscar en la tabla de potenciales que tenéis en vuestro libro es esta. Como veis, es la misma. Simplemente he añadido en los dos lados 2 protones. Si vais a la tabla de vuestro libro, este sí me aparece. Y como podéis comprobar, son menos 1,23 voltios. De forma que las semireacciones que aparecen en vuestro libro para la electrólisis del agua son las que tenéis aquí. Esta sería la del OH, que os acabo de deducir, con su potencial de oxidación, y esta es la del hidrógeno con su potencial de reducción. Sabemos que si alguien gana 4 electrones es porque alguien tiene que haber perdido 4 electrones. Y aquí comprobamos que en un lado tengo 2 electrones y en el otro 4. Entonces multiplico por 2 la semireacción de reducción. De forma que 2 por 2, 4 electrones ganados en un electrodo, 4 electrones perdidos en el otro electrodo. Si yo sumo ahora miembro a miembro las dos ecuaciones, obtengo la reacción global de la pila. 2 de agua, 4 protones, los 4 electrones, oxígeno gaseoso, 4 protones y 2 H2. Si os fijáis, pues resulta que también se me van los protones, 4 aquí y 4 aquí. De forma que la reacción global de la pila, de la celda electrolítica, es que el agua, 2 moléculas de agua, se me va a descomponer en una de oxígeno y 2 de hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, para completar nuestro montaje, lo que sucede aquí es que burbujea oxígeno gaseoso y aquí burbujea el doble de hidrógeno gaseoso. Que son los productos de la electrolisis. Si ahora hallamos el potencial estándar de la pila de estas semireacciones, me saldría que al sumar los dos me sale un potencial menos 1,23 voltios, que es negativo. Como hemos visto en el apartado anterior, si este potencial es negativo, es que la reacción es no espontánea. ¿Cuánto voltaje voy a tener que aplicar yo? ¿De cuántos voltios tiene que ser esta pila para que se me produzca la reacción que yo quiero? Pues exactamente yo voy a tener que poner una pila que me proporcione un voltaje ligeramente superior a esos 1,23 voltios, pero en positivo, que me han salido al ajustar las semireacciones. ¿Por qué tiene que ser un voltaje ligeramente superior? Tiene que ser superior para que los iones se acerquen a los electrodos, para vencer la resistencia eléctrica del circuito, y no puede ser mucho mayor porque si no habría pérdidas en forma de calor, pérdidas de energía en forma de calor, que harían que la electrólisis no fuese
rentable.